Buenas tardes, amigos. Soy Ricardo Izquierdo y aquí me hallo casi sepultado entre mi colección de autores húngaros en castellano y que desde 1975 estoy coleccionando. Nos encontramos en la biblioteca de mi casa, frente a la costa de Tarragona, en un pueblo de la localidad del Baix Penedès, y es 6 de diciembre de 2021. Y hago esta presentación para las próximas jornadas de cultura y literatura húngara que esta semana se harán de forma virtual y que yo no podré estar porque estoy de viaje. Por eso hago esta pequeña grabación. Me encuentro sepultado, parece, entre mi colección, pero estos libros de Lajos Irai, que son el autor por el que empecé la colección en 1975, de los cuales tengo 125 ejemplares, los tengo en otra estantería, pero he querido ponerlos ahí para que se viesen la magnitud del volumen que ocupan. Y estos libros puestos aquí serán algunos de los cuales comentaré alguna referencia, por eso he sacado de la estantería fundamental. La colección debe tener, no los he querido contar nunca, pero debe tener sobre 1100 ejemplares, algunos de ellos repetidos, y como digo, la fecha de inicio es de 1975 hasta el momento. Las fechas extremas de la colección, durante muchos años el libro más antiguo era el de Mordecai, del castellano convertido, que lo tenemos aquí en este ejemplar, que era de 1887. Mientras no encontré otro ejemplar más antiguo, durante, ya digo, bastantes décadas lo consideré el primer libro de literatura húngara publicado en español. Pero en el año 2017, unas memorias de un militar húngaro, no propiamente un literato porque se trataba de un único libro, las memorias del coronel Frank Trenck, son de 1804, que lo tenemos aquí, son 2 volúmenes, y está editado en España y lo adquirí en el 2017. El último libro de la colección, pues lógicamente es del año 2021. La colección es aprensible espiritual y físicamente porque las publicaciones nuevas no suelen superar 4 ejemplares al año. El último ejemplar de este año es el que aquí tenemos de Imre Kertész, que ya fallecido hace años, pues es, digamos, una obra póstuma. Son memorias, diarios y notas que tal vez incluso él no hubiese querido publicar, pero bueno, que Editorial Acantilado, siguiendo la tradición de publicar todo lo de Kertész, pues lo publicó en este año. La presentación le he querido poner el título de Libros a mitad de camino, y ahora explicaré por qué. Los libros a mitad camino o a medio camino hago referencia a los que se presentaban como publicados o de próxima publicación y o tardaron mucho en publicarse o nunca aparecieron. Esto nos lleva a hablar de la literatura generada en la migración. A poco de comenzar mi colección en 1975, que comencé con Lajos Szilágyi y continué cuando agoté el autor con los demás autores, me di cuenta que la mayoría de los libros y de los autores en realidad respondían a escritores en la emigración, es decir, que habían salido de su Hungría natal y en cualquier otro país se habían hecho una fama más o menos importante de escritores. Hasta el afamado Sándor Márai es literatura de la emigración porque emigró a Estados Unidos, Szilágyi también recaló en Estados Unidos, Kormendy, otro autor preferido por mí, también acabó en Estados Unidos, o sea que la literatura generada por la emigración es para el bloque fundamental de la literatura húngara. De ahí que lo primero que hay que determinar es cuál es el rasgo por el que definimos que eso es literatura húngara si se genera en la emigración. Yo creo que un criterio objetivo y ecuánimemente aceptable por la mayoría podría ser que si la emigración se produce en una edad en que el autor o el sujeto lleva consigo la lengua húngara, puede considerarse literatura húngara, independientemente luego de que su temática sea o no húngara.
pero si conserva la lengua, entonces se puede considerar un autor húngaro. También hay casos en que en la emigración, aunque se produzca de niño, la lengua acaba conociéndola y el autor a sí mismo se considera húngaro. Por ejemplo, sería el caso del afincado en Canadá, después de estar en una primera época de su vida en Argentina, Pablo Urbangi, que a mí mismo me confesó que se consideraba autor húngaro. Pero en cambio otro autor, por ejemplo, Kalman Barsi, que también emigró a Argentina en la niñez, no asumió la lengua húngara y por tanto no se puede considerar un autor húngaro, independientemente de que alguna obra sea respectiva a al país de sus ancestros, como La cabeza de mi padre, y ese libro en concreto pueda considerarse literatura húngara. Aunque de hecho cuando se lo tradujeron al húngaro no se lo tradujeron a él, no pudo traducirlo porque él desconoce la lengua húngara. El problema de la literatura generada por la emigración es que, claro, el país de origen, Hungría, no lo ha tenido en cuenta o no lo ha conocido nunca, y el país de adopción, sobre todo cuando el autor fallece, empieza a olvidarse y cae en el olvido. Unos porque no lo tuvieron en cuenta y otros porque no consideran genuinamente literatura propia del país de adopción, pues acaba cayendo muchas veces en el olvido. Al principio de preparar las jornadas había hablado yo de la necesidad de recordar a Stefan Bizincei, simplemente porque falleció en agosto, es el último fallecimiento de un autor húngaro, y por eso creo que merecía la pena recordarlo. Bizincei es un autor, como decía yo en la presentación inicial que iba a hablar sobre él, que es un autor comedido porque es un autor muy poco prolífico, pero a veces para los lectores los autores poco prolíficos son los más deseados porque verdaderamente escriben y publican cuando tienen cosas interesantes que decir. Con Bizincei, que solo tiene 4 obras en español traducidas, es una pena, y esto volvemos a lo del título inicial de Libros a medio camino, tiene una obra, esta, If Only, que tardó 16 años en escribir y que es muy difundida en el ámbito anglosajón donde vivía Bizincei en Canadá, y tan difundida que es fácilmente conseguible en inglés, por eso la tengo en inglés, esperando que un día alguien se digne publicarla en español. Bizincei, la obra más famosa y que tuvo varias ediciones en España, fue En brazos de la mujer madura, que se puede considerar, incluso llevada al cine en España, se puede considerar también literatura húngara por la temática. Cuando me refiero a libros a medio camino, puedo hablar de varias cosas. Libros a medio camino porque se han anunciado bien en la misma contracubierta del libro, en la solapa, en un prólogo, o incluso la propia editorial lo ha anunciado publicitariamente de que saldrá el libro, y luego o tarda mucho en salir o no sale nunca. Y luego también libros a medio camino podemos entender aquellas obras que de fama internacional tardaron décadas en llegar al ámbito español y ser publicadas en español. El primer caso, el de los libros a medio camino que son anunciados, para mí el más entrañable y enigmático es el de Los hijos de Virgilio Timar, que tenemos aquí de Babbage, que es una edición del año 2020 de la editorial Greylock. La editorial Greylock, que nació hace 3 años, precisamente nació con un autor húngaro también, y yo, contactando con la editorial, le recomendaba que podría retomar la publicación de un libro que se había anunciado en 1935 que se publicaría, que era el hijo de Virgilio Timar, y que está en el prólogo de Primavera Mortal de Szilágyi, escrito en catalán, traducido al catalán por Oliver Brachfeld. En 1935, en el prólogo de este libro, Brachfeld alude a que tiene ya en marcha la publicación del libro de Babbage, El hijo de Virgilio Timar, en catalán. Estalla la guerra en 1936 y el libro jamás se publica. Luego, en las memorias de Brachfeld, habla de que cuando él vuelve a Barcelona tras la guerra, todos sus manuscritos han sido quemados como combustible.
es evidente que uno de los manuscritos quemados era el libro de Babbage, el hijo de Virgilio Tímar. Luego, otro autor para mí muy destacable y también muy olvidado, por lo menos en el ámbito español, aunque tuvo gran difusión algunas de sus obras en los años 50, es Ferenc Cormendi. De Ferenc Cormendi, en algunas de las solapas y cubiertas de libros de autores húngaros, se hablaba de una obra como publicada que era Vía Bodenbach. Vía Bodenbach nunca vio la luz en castellano, pero es una obra muy difundida en el ámbito italiano y en el ámbito anglosajón. Aquí la tenemos en inglés, conseguida en Inglaterra, y es un texto expurgado de una biblioteca y liquidado en la biblioteca, el de Cormendi. Pero también de Cormendi se publicaba, se anunciaba como publicada alguna otra novela, como Un día de junio, que tampoco nunca vio la luz. Pero hay más autores incluso que son anunciados en las solapas y reseñas de otros libros como publicados y no están. Por ejemplo, de Sándor Márai, Beri o El primer amor es un libro que nunca vio la luz, a pesar de la fama que a final del siglo XX adquirió de nuevo Sándor Márai después de haber estado 33 años sin publicaciones en España. Otra obra también enigmática respecto a Medio Camino y que no llegó a ver la luz, al menos en la península ibérica, en España, y sí en México, es la afamada obra en el ámbito europeo de Ocklich, de Una escuela en la frontera, que la tenemos aquí. En el año 2013, Editorial Acantilado, el que ha publicado siempre a Kertész, anunciaba de próxima publicación esta obra, pero nunca vio la luz. Este ejemplar fue conseguido con mucha dificultad en México y me fue remitido por la librería por correo postal. Luego, otros libros que podríamos llamar libros a mitad camino son aquellas obras que, detectadas de publicación en otras lenguas y con mucha fama internacional, no acaban de ver la luz en España o tardan décadas en hacerlo. El caso para mí más entrañable tal vez sea el de Cristina Arnoti. Arnoti en los años era un adolescente en el Budapest de 1945 y emigra luego a Francia y tiene una obra inicial emblemática y de una gran difusión a nivel mundial en millones de ejemplares, que es Tengo 15 años y no quiero morir, que la tenemos aquí. Este es ejemplar editado en Argentina en 1956. Bueno, pues hasta bien entrado el siglo XXI en España no acabaría de ver la luz y publicarse. Luego, otras obras son descubiertas por su mención que se hace en textos de otras novelas. Aquí, por ejemplo, en una meritorísima, muy válida novela, para mí mejor y superior a La Lolita de Nabokov, escrita por Gábor Bombaszthy, Cookie, con ese título tan extraño. En Cookie, ahora no me acuerdo la página, la he buscado pero no lo tengo subrayado, en Cookie se nombraba, y el libro es publicado en 1968, una magna obra del ámbito concentracionario de la Primera Guerra Mundial de los centroeuropeos presos en Francia. Era la famosa obra de su escasa producción, de la Dark Kunst, Monasterio Negro. Bueno, pues hasta el 2014 esta preciosa edición editada en Asturias no vio la luz en España, cuando ya había sido nombrada como una obra de mérito en 1968. Nuestro amigo Alfonso Lombana hace poco me decía que qué últimos descubrimientos en los últimos años había tenido o había realizado para engrosar la colección. Pues sí, yo voy a mencionar algunos. Yo creo que el más importante tal vez sea porque, y digo importante en el sentido de que en Hungría era muy desconocido o prácticamente he tenido noticias de lo poco conocido que era, incluso a veces se da como autor alemán. Tuve que corregir a la editorial porque aún en su obra de reeditada en 1914, de Cuentos a Mascha, a Max Nordau se le da como autor alemán, cuando es nacido en Pest.
Max Nordau fue un psiquiatra y médico afincado en París, de origen húngaro, sionista, y que tuvo una producción importante. Huido durante la Primera Guerra Mundial a España, era tan conocido en el ámbito hispano que era noticia periodística en los medios de difusión españoles de la llegada a España de él, la mujer y la hija, con motivo de huir de la guerra al ser de las potencias centroeuropeas y estar viviendo en Francia. La hija debió hacerse un puesto importante también como dibujante, porque al poco de llegar ya realizó dibujos y otras pinturas para diversas publicaciones españolas. Cuentos a Masha es la última obra que se ha reeditado, y era unos cuentos de Masha, es el nombre de la hija de Max Nordau, y que le dedicaba el padre a la hija. Este libro se editó hace pocos años, pero su edición es de los años 20 en España, la primera edición. Max Nordau es un autor muy importante porque, aparte de ensayista de varios géneros, incluso de carácter psiquiátrico porque era psiquiatra, de carácter médico, tiene otros ensayos de carácter español por su estancia en España, y luego tiene novelas un poco pasadas de moda en cuanto al contenido o al estilo, pero realmente atractivas o entretenidas. Luego, otros autores que he descubierto en los últimos años, también, igual que Max Nordau, forma parte de esa literatura, llamamos, de la emigración, porque su producción es a raíz de su salida de Budapest. Estarían el caso de Efraín Quixón, 1924-2005, editado prácticamente toda su obra en Argentina, muy desconocido en España. Efraín Quixón, sionista, huido también del Holocausto en los años de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Isabel Valla, huida argentina también con motivo del Holocausto y sobreviviente del Holocausto. Isabel Valla es totalmente desconocida en España. Esta obra, Avenida Joseph 79, que es literatura del Holocausto, es dificilísima de encontrar, y esta me la remitieron desde Buenos Aires. El último autor que tiene 7 obras publicadas en español y que descubrí este año, y que por temática expresamente no es literatura húngara en cuanto al contenido, pero es autor húngaro, y en alguna de las pestañas o solapas de sus 7 obras que tiene en español así se considera autor húngaro, sería Péter Polnay. De Péter Polnay tenemos otro libro a medio camino, de los que seguramente nunca verá la luz, que es esta autobiografía. Sería muy interesante que existiese esta autobiografía en español, porque hay muchas menciones a lugares de España, ya que habla de visita por diversas provincias españolas. Y luego otros autores también que yo señalaría para mi colección como destacables son aquellas obras en que solo existe una obra de ese autor. La obra es una obra de mérito, una obra muy interesante, de autor prácticamente desconocido, y también forman parte en realidad de literatura de la emigración, porque se ha generado fuera del país y no se conocen más obras de ese autor que el propio libro encontrado y hallado. En este caso nos podríamos encontrar, por ejemplo, he destacado a Magda Dennes, fallecida a los 60 y pico años, era niña durante la Segunda Guerra Mundial, y esta también se considera Castillos de Dolor, literatura del Holocausto, y fue publicada en Argentina. Es una lástima que en España esta obra no exista, cuando realmente es una obra de gran calidad y un testimonio muy importante respecto a la literatura del Holocausto. Luego, otros autores que incluso son muy difíciles de seguir la pista por internet por desconocimiento y que la historia los ha olvidado, por ejemplo, sería esta obra única de un autor llamado Bela Koyar, que tuve que descubrir su hungaridad a través de la llamada a la librería para que me explicaran si había algún rasgo, toponimias, nombres, y llegué a conclusiones de autores húngaros. Y también se trataría de literatura generada con motivo de la Segunda Guerra Mundial,
y la huida del país en guerra. Y luego finalmente me gustaría destacar, por ejemplo, los años que a veces se tardaban en conseguir las obras completas de algún autor. También volvemos a generar o a ver que se trata de literatura de la emigración. Nos referiríamos, por ejemplo, a Arthur Koestler. De Arthur Koestler, que he tardado bastantes décadas en conseguir todas sus obras, lo más triste, aparte de que yo creo que las nuevas generaciones han oído hablar poco de él, y es lo que sucede cuando una persona muere y ha sido literatura de la emigración, pues que empieza a ser olvidado hasta que un día se vuelve a poner de moda. Lo que más me sorprendió de Arthur Koestler, después de tener todas sus obras con bastante tiempo para conseguirlas, las más difíciles por ser solo publicadas en Argentina y tener que importarlas y recibirlas desde Argentina, todos los ensayos de Arthur Koestler son sensacionales, son interesantísimos, no tanto así a lo mejor sus novelas, aunque alguna de ellas, como Espartaco, pues es en la que se ha basado la famosa película. Pero lo más sorprendente de Arthur Koestler es que en el año 2020, en pleno confinamiento de la pandemia, donde lo tenemos, se publicó una nueva obra de Arthur Koestler, del Arthur Koestler periodista de cuando era joven, y en el Zeppelin hace un reportaje por un vuelo sobre el Ártico. El libro es un pequeño libro de viajes que vale la pena y que naturalmente yo adquirí para la colección. Y luego otras obras que me han costado encontrar durante años, pero que ya felizmente tengo todas, por ejemplo sería el caso de László Passzut, cuyas publicaciones sí que se pueden conseguir todas en España, porque se publicaron en España, y creo que ya no tendría más asuntos que tratar, aparte de exponer mi colección, que no estáis viendo, pero que sube hacia arriba. Y esto es todo, amigos. Bueno, pues espero que os haya gustado la presentación de mis libros. Un saludo.